le han dado un pancartazo a Cuenca, que se ha girado y encarado con ellas. Esta está siendo la imagen de tensión esta mañana. Y así ha salido Cuenca hace apenas unos minutos, entre gritos de asesino. ¡Chulo! ¡Chulo! ¡Eres un chulo sin derecho! ¡Eres un chulo! Esa era la escolta policial hasta que uno de las víctimas, una familia, le ha dado con la pancarta. Aida Clemente, la situación, la tensión está siendo extrema esta mañana allí. Y por la imagen que se está produciendo a esta hora, porque hoy era el día del careo entre quien fuera jefe de gabinete de Mazón y quien fuera la responsable de tomar las decisiones en el gobierno Mazón. Y esta es la imagen en directo de careo, sí, pero fuera, porque Salomé Pradas acaba de encararse con las víctimas. Que es estar al pie del cañón y atendiendo las recomendaciones técnicas todo el día. ¿Cómo has visto la actitud de José Manuel Cuenca? Bueno, eso que él se pronuncie. Yo... Esta es la imagen en directo de la salida a esta hora de quien dice fue Mazón, indirectamente, pero esto es lo que parece sugerir quien tomó la decisión de no confinar a la población. Está siendo una imagen de mucha tensión, la están viendo con protección policial, la Guardia Civil rodeándola y escoltándola a esta hora. Pedro Gómez. ¡Neta burra! ¡Trabajando sin cobrar! Y con abucheos de las víctimas, como están escuchando. ¡Mira que seas profesor de la universidad, so burra! ¡Pedazo de burra, inepta! ¡No tienes ni puta idea! ¡Tú eres profesor de la universidad! ¡Tú eres profesor de la universidad! ¡Burra! Ahora sí. Pedro, decíamos que está siendo una mañana de mucha tensión. Dime. Esta es la imagen que estamos viendo. Las víctimas se han encarado con Salomé Pradas. Esto está ocurriendo a esta hora. Y, Pedro, ha habido palabras entre ellas. Lo hemos visto entre Rosa Álvarez y la propia Salomé Pradas. Sí, ha habido un momento después de atender a los medios cuando hemos podido realizar algunas preguntas a Salomé Pradas. Salomé se ha dado la vuelta, se ha ido directamente a una de las portavoces de la Asociación de Víctimas del 29 de octubre, le ha trasladado su apoyo, les ha dicho que está con las víctimas y han quedado para un día con tranquilidad, fuera de los focos, fuera de los medios, tener una conversación para poder explicarles a la cara cuáles son las decisiones que tomó y cuáles son sus percepciones. Eso nos lo ha dicho ahora mismo Salomé Pradas, que como veis está rodeada de guardias civiles, medios, víctimas que están intentando, la están increpando, la están insultando y la Guardia Civil está intentando que pueda acceder definitivamente al vehículo con el que ha venido hasta aquí, hasta el juzgado de Catarroja. Como decimos, se ha acercado Salomé Pradas a las víctimas y ha quedado en que un día van a quedar con ellas para trasladarle todo lo que ella sintió, todo lo que ella vivió y de alguna forma intentar reparar el daño, aunque sea moral, que les causó. Ha pasado 1 año y 3 meses desde aquella dana y esta es la imagen y el dolor y la tensión que todavía sirven las víctimas. Porque 1 año y 3 meses después, el gobierno encargado, el del Partido Popular, todavía no ha aclarado quién tomó decisiones aquella noche. Y esta era la cita hoy. Salomé Pradas dice, no se llamó, no se confinó a la población porque yo recibí instrucciones de no hacerlo. Instrucciones que, dice ella, yo asumía venían de Carlos Mazón y de su jefe de gabinete. Ese jefe de gabinete ha comparecido también y entre la tensión ha dicho que él no daba esas órdenes. Pedro, desde allí lo que tenemos ahora mismo es ese compromiso de Pradas, dice, de tomar café con ellas. 1 año y 3 meses después, se les dice a las víctimas, ahora van a ser recibidas. En fin, esta está siendo la mañana de un Partido Popular que pidió muchas explicaciones. Su gobierno todavía no ha aclarado cuál es su versión, quién tomó decisiones esa noche y este está siendo el careo. Tampoco lo ha aclarado Núñez Feijóo. Lo que empezó siendo la mentira Mazón se está convirtiendo ahora mismo en el problema Feijóo. Porque Feijóo dijo inicialmente que él había sido informado en tiempo real. Ahora, con los mensajes cruzados, admite que el primer mensaje que cruzó
llega a las 8 de la tarde y que en tiempo real significa que luego recibió 23 WhatsApps, su antes y su después. ¿Cuándo miente Núñez Feijóo? El presidente de la Generalitat desde el pasado lunes me ha venido informando en tiempo real y me venía diciendo que la situación era muy compleja. 23 mensajes. Desde las 19:59 del día 29 hasta las 23:30 del día 29, 23 mensajes, acredita que estaba informado a partir de ese momento que me pongo en contacto con el señor Mazón. El Partido Popular, porque 1 año y 3 meses después, el Partido Popular todavía no ha aclarado su versión. Esta es la del PP valenciano, pero es que Feijóo todavía no ha aclarado si sabía o no sabía en tiempo real, porque dijo sí he sido informado en tiempo real, después de comparecer ante la jueza dijo que no, y más tarde, en declaración en pasillos, dice que, bueno, no tuvo información hasta las 8 de la tarde, pero que a partir de esa hora sí es en tiempo real. En fin, el Partido Popular, que tantas explicaciones ha pedido sobre qué pasó en la Dana, todavía no ha aclarado qué hizo en la Dana. Minutos, en un instante se lo vamos a contar, pero es que estábamos hablando de Feijóo, de su mentira, que lleva 14 meses activa y que ha insistido en ella hace 15 días en rueda de prensa, la de que estaba perfectamente informado, no lo estaba, pero es que además hay una contradicción que ha dejado su declaración como testigo ante la jueza, en un asunto además crucial, que es el de los fallecidos, porque según Feijóo es a las 11:25 de la noche cuando Mazón le comunica que hay personas fallecidas por la Dana. Pero Mazón dijo en el Congreso de los Diputados, en la comisión de investigación, que hasta el día siguiente él no tiene noticia de ninguno. Y después supimos, Silvia, que él tuvo noticias de que había al menos un fallecido, creo que en Utiel o en Requena, no recuerdo ahora el lugar, en Utiel, con lo cual sabía que ya había fallecido, sabía que había consecuencias, al menos en la comarca de Utiel-Requena, y después dice posteriormente, efectivamente, que hasta la madrugada no tiene ningún conocimiento. Ahí está una clara contradicción. Una apreciación respecto a lo que dice Pablo, yo creo que es muy importante, Silvia, y en el careo, muy importante, el tema del confinamiento, porque es una decisión, efectivamente, que la jueza considera que se tomó y que Salomé Pradas no actuó como tal por mandato de alguien de arriba, en este caso de Carles Mazón. Y que podría haber salvado vidas, porque ese confinamiento a una hora determinada podía haber reducido el número de muertes considerablemente. Porque respecto a lo que dices de las víctimas, Silvia, la instrucción ya ha demostrado que cuando se envía el Saler ya se habían registrado 155 víctimas de las 230. O sea, había un nivel, y a través de las llamadas del 112, lo hemos conocido en el auto de la Audiencia Provincial del pasado viernes, casi 20.000 llamadas ya tenían una información, es así, en tiempo real de lo que estaba sucediendo. Y después otras dos cosas más de la declaración de Feijóo. Feijóo en su declaración testifical, digamos, echó balones fuera y se preguntó por qué no habían llamado antes a gente de emergencias que a él, ¿no? Hay que decir que la Audiencia Provincial de Valencia respaldó la declaración del entorno de Carlos Mazón, la primera fue Maribel Vilaplana, y por eso en este ámbito fue por lo que se cita a Feijóo. Un Feijóo también que en su declaración mencionó otra vez el relato de las previsiones de la EMET, o sea, un poco proyectando la responsabilidad del gobierno o en el Estado en este caso, porque no se había previsto la cantidad de lluvia que luego cayó. Ahí la juez le cortó en seco, le dijo, por ahí no va el asunto. La Audiencia Provincial ya ha dicho claramente por dónde hay que caminar en esta instrucción. Claro, después, Raquel, del testimonio de Feijóo ante la jueza, lo que está claro es que Feijóo y Mazón han incurrido en una contradicción. Es decir, Feijóo dice que Mazón le comunicó que había fallecido a las 11:25 de la noche del día de la Dana. Mazón dijo en el Congreso que fue un día después cuando él se enteró. Así que es una contradicción más que evidente que está empezando a abrir la posibilidad de preguntarnos si Feijóo debería comparecer en la comisión de investigación del Congreso, donde, insistimos, aquel que comparece estaría obligado a decir la verdad. Bueno, aquí hay tantas verdades como instancias judiciales o políticas en las que se comparece, ¿no? Incluso a veces en la prensa. La pura realidad es que a las 12 del día 29, a las 12 del mediodía, los medios de comunicación ya informamos de que había un camionero desaparecido en Carlet por las inundaciones de primera hora en la zona de la Ribera, con lo cual era un camionero que había desaparecido y que durante horas no se le encontró. Prácticamente todas las autoridades que estuvieron trabajando ese día, que no fueron las del Consell de Carlos Mazón, evidentemente, sabían que había al menos a las 12 un
prácticamente seguro fallecido. A las 4 de la tarde, como le informan, es informado el propio Mazón, sabe ya que hay un segundo fallecido, y cuando entra por la puerta a pie del Palau de la Generalitat a las 8 de la tarde, después de una hora prácticamente o 40 minutos desconectado, desaparecido, donde no coge ni recibe llamadas, llega a pie al Palau de la Generalitat, y en ese momento ya Mazón, su equipo, el equipo que tiene allí trabajando, una persona en concreto, ya le informa de que pueden ser decenas de muertos. O sea que a las 8 de la tarde, cuando está ya en conversaciones con Feijóo, Mazón claro que sabe que va a haber desaparecidos y fallecidos. De hecho, se lo traslada a Feijóo. Es luego cuando se monta, digamos, este post-relato en el que se quiere hacer ver que nadie podía saber nada, que nadie sabía nada y que la gravedad del asunto se conoció mucho más tarde de lo que en realidad se conoció. Y respecto al jefe de gabinete, es importante también destacar que es la última frontera antes de la posible imputación de Carlos Mazón. Y es importante recordarlo porque, a su vez, José Manuel Cuencas depende ahora mismo de un salario que le ha proporcionado Carlos Mazón de por vida, de más de 4.000 euros al mes como asesor de la oficina de expresidentes, del expresidente ya Carlos Mazón, y en ese sentido, en el careo que va a tener y en las declaraciones que ha tenido, se ha mantenido muy fiel a Carlos Mazón, porque la frontera es decir si fue él mismo el que dio esas, él no lo llama instrucciones, hizo esos comentarios sobre no confinar a Salomé Pradas, o tiene la opción de decir si fue Carlos Mazón quien le dijo no me molestéis esta tarde, o no se puede confinar, o dio alguna instrucción. En ese sentido es muy relevante el careo de hoy y saber qué posición va a tomar José Manuel Cuencas, que, como te digo, Silvia, tiene ahí una atadura económica también con el ya expresidente. Y el ex jefe de gabinete de Mazón estaba dando una opinión, que ¿para qué le llamaría a la consejera? Para que el ex jefe de gabinete le diese una opinión, podría haber llamado a cualquiera. O si era el canal de comunicación directa con Carlos Mazón, porque no se le podía molestar porque estaba de almuerzo en el Ventorro. Esto es lo que entiendo que se va a dirimir a partir de ahora. Vamos a completar un poquitito lo que está sucediendo, ese careo, les decimos, entre José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Mazón, el día de la Dana, y lo vamos a completar porque Mazón le ha nombrado a Cuenca, que está ahora mismo en ese careo, como personal de apoyo de su oficina de expresidente. Y por lo tanto va a recibir un sueldo que acabamos de saber va a ser vitalicio, Mario. Sí, esto de alguna manera vincula a Carlos Mazón y a José Manuel Cuenca de por vida, si lo decide el expresidente Carlos Mazón, porque él tiene derecho a una oficina como expresidente de la Generalitat, lo tienen todos aquellos que han ocupado ese cargo, y él tiene derecho a nombrar a distintas personas. De momento solo ha nombrado a una, y es José Manuel Cuenca. Mientras Carlos Mazón decida tenerle en su oficina de apoyo, José Manuel Cuenca tendrá ese sueldo que ascendería, según hemos podido saber, a 58.000 euros anuales. Sí, acabamos de saber que Salomé Pradas ha dicho que ella creía que Cuenca era una extensión de Carlos Mazón, es decir, que Carlos Mazón estaba dando, de alguna manera, es lo que ella entiende, indicaciones directas a través de él. También hemos sabido que José Manuel Cuenca ha negado esto, ahí han confrontado una opinión y la otra. Para eso era este careo, para confrontar algunas de las contradicciones, y esta era una de las claves, como les hemos contado desde primera hora de la mañana. Y también hemos sabido que a las 13:19 es cuando José Manuel Cuenca le dice a la exconsellera Salomé Pradas que todas las comunicaciones que quiera hacer con Mazón las haga a través de él. Así que esa es la información de última hora. A las 13:19 es cuando confirma Salomé Pradas que José Manuel Cuenca le dijo que no molestara a Carlos Mazón. Julio César. Tragedia. ¿Cuánto tiempo estuvo Feijóo ante la jueza de la Dana, Mateo? Fueron 5 horas de declaración testifical. Empezó tarde por un problema de conexión que viene siendo habitual cuando hay videoconferencias, digamos, entre un juzgado y un lugar que no es un juzgado. Es algo que lo estamos viendo de forma recurrente. Fueron 5 horas, Silvia, y efectivamente, claro, fue una declaración larga porque hay más de 40 partes personadas en la causa. Todas tenían derecho, lógicamente, a preguntarle al testigo. Se le preguntó por multitud de cosas, no solo de la Dana, sino, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención por su experiencia como presidente de la Xunta en, digamos, en los incendios de Galicia o en la tragedia del Albia con más de 90 muertos. Él desliza ahí
que los técnicos fueron los que llevaron la voz cantante y, bueno, cuando se le pregunta, por ejemplo, por el Les Saler, él sugiere efectivamente que fueron los técnicos los que toman la decisión, que es un asunto, por cierto, de los que se está tratando en la instrucción. Hubo también más referencias, por ejemplo, le preguntaron por lo que habéis comentado de la información en tiempo real, él dice que fue un error, que él se refería al martes y miércoles 30 y 31 de octubre de 2024 y no al 29 de octubre, él lo califica de error y que, bueno, después efectivamente considera que sí que estuvo con Mazón hablando en tiempo real, de ahí que saliera después a los periodistas a decirles que está hablando en tiempo real con ellos. Eso sobre el asunto de la mención que hacía en el WhatsApp. Sobre lo de los ministros de referencia, cuando le dice, por ejemplo, a Mazón, ¿quién está de ministro de referencia? Él dice que considera que tanto la EMET como la Confederación del Tajo tenían información en tiempo real de lo que estaba sucediendo sobre los datos de la bajada de los caudales del río y los datos meteorológicos y bueno, pues que esa competencia era de la ministra entonces vicepresidenta Teresa Rivera y a ver si había hablado con ella. Ya te digo, es un poco la contextualización que él dijo ante notario que iba a hacer, es la que expresó en su declaración testifical ante la jueza. Raquel, finalmente Feijóo reconoció lo que llevaba 14 meses negando. Y es que él no estuvo informado en tiempo real. De hecho, dijo, ni tenía información ni tampoco la pedí. Efectivamente, le dijo a la jueza lo que parecía bastante evidente, porque ¿qué información va a tener el líder del Partido Popular en Madrid si el líder del Partido Popular en el lugar que estaba sucediendo la información no tenía tampoco nada que decir, ni estaba recibiendo, porque estaba desconectado, ninguna información? Era lógico, ¿no?, que Feijóo acabara admitiendo como testigo y obligado a decir verdad ante la jueza que, bueno, esa frase se la inventó en ese momento o fue una exageración, y en cualquier caso el efecto que tuvo fue darle cobertura política a Carlos Mazón, de quien el día que cuando vino Feijóo a Valencia, ya se hablaba de dónde estaba Mazón, ya nos preguntábamos los periodistas por qué no estaba en el CECOPI, había ya ese run y con la frase de Feijóo, de Carlos Mazón, me mantuvo puntualmente informado en tiempo real, pues de alguna manera despejaba algunas críticas y preguntas políticas que ya se estaban haciendo los medios sobre el paradero del presidente de la Generalitat Valenciana. Lo que también ha evidenciado ese trasiego de WhatsApp que inicia el propio Feijóo es que si Mazón no supo ver para nada el alcance de la tragedia, se fue a una comida a las 3, el líder de la oposición nacional a las 8, cuando el alcance de la tragedia lo conocía incluso Mazón, cuando ya sabía que había muertos a decenas, el presidente del Partido Popular que pretende gobernar España se quedó en unos premios, se marchó y ni siquiera canceló tampoco su agenda, tampoco cuando ya era tan evidente la enorme desgracia que iban a enfrentar los valencianos. Feijóo, que hace 2 semanas mantuvo en rueda de prensa que estuvo informado en tiempo real. 14 meses insistiendo en que estuvo informado en tiempo real, hasta que la jueza de la Dámana le llama como testigo y dice, hombre, en tiempo real. Ni sabía dónde estaba Mazón, ni pedí la información, ni tenía la información, y escribió un WhatsApp a las 7:59 de la tarde. Rosa, ¿tú cómo has vivido los principales titulares que nos ha dejado la comparecencia de Feijóo como testigo ante la jueza? Bueno, pues la verdad es que la hemos vivido en parte con sorpresa, ¿no? Porque, sobre todo, porque ha continuado diciendo que no estaba informado a tiempo real, pero que era una equivocación, que fue tal. A ver, por mucho eufemismo que quiera utilizar, mintió, pero no mintió solamente el 31 de octubre cuando vino a la Eliana al centro de emergencias. Ha mentido durante 14 meses. Mintió sobre eso, sobre que estaba informado en tiempo real, mintió sobre el contenido y sobre si estábamos recibiendo ayuda o no los valencianos, y parafraseándolo por lo que dijo ayer, ni la historia, ni el poble valencià, ni las familias vamos a perdonarlo nunca, ni tampoco lo vamos a amnistiar. O sea, tiene que tener en cuenta que no va a poder pasar página mientras viva, mientras esté en la esfera pública, porque hay 230 muertos en responsabilidad de su varón autonómico y de su gobierno autonómico. Y eso no lo vamos a olvidar jamás. Este señor no ha entrado todavía a gobernar, no sé si entrará alguna vez o no, pero ya ha defraudado a miles y miles y miles, por no decir millones de personas. Y si ya está así, ¿qué no hará si este señor tiene el poder en nuestro país? Por eso no lo vamos a olvidar jamás.
y no ha tenido ni siquiera la consideración de hacer este trocito, que es nada, son 3 metros, y venir y declarar como sí hicieron otras personas con su misma habilitación legal, que es venir y declarar delante de la jueza, delante de los abogados, y sobre todo porque no fue la jueza la que solicitó por mutuo propio su comparecencia, sino por nuestra asociación, por la Asociación de Víctimas Mortales DANA 29 de octubre. Por lo tanto, no lo vamos a perdonar jamás. Rosa, quédate con nosotros, que se estarán preguntando, Irene, nuestros espectadores, qué necesidad había de mentir. Digo, 14 meses, porque igual el primer día dice, oiga, perdonen que, mire, me trastabillé o no es lo que quería decir, pero es que son 14 meses. Y en las últimas 2 semanas lo ha ratificado en una rueda de prensa. Yo creo que la explicación es un poco psicológica, desde mi perspectiva es un poco psicológica. O sea, Mazón fue el líder autonómico que, digamos, toreó a Feijóo con el propio acuerdo con el que dio origen al principio de su legislatura y a su pacto con Vox. Y le dejó en un papel secundario, en un papel irrelevante, y entonces Feijóo, que a veces transmite esa sensación respecto a sus varones autonómicos, aquella manera de decir cuando fue allí después de la Dana, estuve informado en tiempo real, era una manera de decir, no, yo aquí estaba al tanto, yo aquí estaba, y después eso se ha convertido en una trampa que ha sostenido hasta que ya no le ha quedado más remedio. A mí me parece, lo subrayaba Rosa, y creo que hay que decirlo, el que ahora de repente saca de la manga este estrambote del suplicatorio, porque parece que quiere combatir ciertos privilegios de los políticos, está muy bien señalado por Rosa, el que declaró desde un despacho. Ir allí a decir la verdad ante la jueza, que es un privilegio lo de declarar, que no tiene todo el mundo, ir allí a declarar en persona ante la jueza hubiera sido una forma también de rendir cuentas ante el propio pueblo valenciano. Y por último yo quiero señalar respecto al careo que hay hoy, una cosa que también me parece relevante, es que el papel de los directores de gabinete en el manual es como explicaba Toni Aira, en el manual los jefes de gabinete son la voz de en este caso su presidente autonómico, y dicen lo que él les ha dicho que digan. Pero en la práctica no es así. En la práctica muchas veces los directores de gabinete interpretan a sus jefes. Yo creo que el querrá ir por aquí, o si sus jefes están perdidos y solo les han dado una instrucción que es que no me molesten, pues manejan y bailan en el circo de 3 pistas hasta que consiguen hablar con su jefe. Esto digo sin que haya mala fe por su parte. Ya a veces hay otro... Es una figura que muy a menudo genera ese tipo de conflictos, porque jerárquicamente una consejera tiene una posición ejecutiva que está obviamente por encima de un director de gabinete, pero en la práctica muchas veces se puede ver sometida a sus instrucciones. Entonces, con todo esto, ¿a dónde quiero llegar? A que a lo mejor otro careo que hay que hacer es el de Mazón con su director de gabinete, para que sepamos exactamente qué instrucciones le dio de forma explícita y cuáles fueron interpretación de él. Pero entre 2 testigos no puedes hacer un careo directamente. Bueno, en este caso haces entre un testigo y una acusada. Pero entre 2 testigos, no estaba dando una idea directamente a la juez, estaba señalando que donde aparece una contradicción es ahí, es entre ellos dos. ¿Y qué sucede si se confirma en el careo de hoy que uno de los dos mintió en su primera declaración ante la jueza? En el caso de Salomé Pradas no sucedería nada porque ella está investigada en este procedimiento y en consecuencia no tiene la obligación de decir la verdad. En el caso del señor Cuenca, él está en el procedimiento como testigo y en función de las características de esas hipotéticas frases que hubieran sido contrarias a la verdad, sí que podría tener responsabilidades por falso testimonio. Aunque ahí, aclaro, porque a veces en los medios, en las redes, se habla mucho que a partir de cualquier leve discordancia no hay un delito de falso testimonio. Tiene que haber relevancia en aquello en lo que se ha faltado a la verdad y no puede concurrir la situación de que uno no diga la verdad para protegerse por si es imputado. En el caso del señor Cuenca, no está claro que pudiera ser hipotéticamente imputado y únicamente podía responder por falso testimonio si ha faltado de manera clara la verdad en cuestiones muy relevantes para la investigación penal. Joaquín Bosch, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, un abrazo, Silvia. Hasta luego. Se incorpora a nuestra mesa Mateo Balín. Muy buenos días, Silvia, Mateo. ¿Cuál es el objetivo de la jueza con este careo dentro de despejar las contradicciones
en las que incurrieron tanto Cuenca como Pradas. Cuando la jueza de la Dana, digamos que autorizó esta diligencia, ella decía, por ejemplo, en el caso de Salomé Pradas, que había hecho declaraciones de diverso tipo, primero en sede judicial, solo contestando preguntas de su abogado, posteriormente en un medio de comunicación donde conocimos efectivamente que había nuevos mensajes con José Manuel Cuenca que han sido fundamentales para el devenir de la instrucción, y otras declaraciones públicas, por ejemplo, en una comisión de investigación donde en principio se iba a acoger a su derecho a no declarar, después responder algunas preguntas, o sea que había diversas líneas argumentales de Salomé Pradas que no habían sido ratificadas en sede judicial y que había que aclarar. Este careo, que es una medida excepcional, como bien decía Joaquín, llega a Silvia en un momento trascendental. En la semana pasada conocimos que la Audiencia Provincial ratificó que había que seguir instruyendo, digamos, rechazando el sobreseimiento libre que pedía Salomé Pradas, apuntando a todos los indicios, que son bastantes, digamos, de responsabilidad por la conducta omisiva de la exconsellera, y bueno, en el caso de José Manuel Cuenca conocimos a través de un informe de la Generalitat que reseteó su teléfono móvil antes de entregarlo en junio pasado al Departamento de Tecnología de la Información de la Generalitat, y que no se ha podido recuperar ningún mensaje que él remitió aquella tarde-noche de la trágica Dana a Carles Mazón, con lo cual llegamos en un escenario donde hay muchos interrogantes abiertos, y esperemos que hoy, bueno, a través de la mediación de la jueza se pueda aclarar con este careo. Raquel Ejerique, muy buenos días. Hola, buenos días, Silvia. La mano derecha de Mazón, que entregó ese teléfono borrado absolutamente, reseteado, dice él. Hoy nos hemos enterado de que tenía 3 teléfonos más. No sé si tenía todos a la vez, Raquel. Bueno, sabemos por la propia Dirección General de Telecomunicaciones de la Generalitat Valenciana que José Manuel Cuenca llegó a tener 4 terminales. No sabemos si de manera sucesiva pidió 2 en la misma fecha de 2023 y se le entregaron. Al año siguiente pidió un nuevo terminal. No sabemos si esos anteriores los devolvió o los repartió entre su equipo o qué pasó con ellos. Y ese tercer móvil que tuvo de la Generalitat Valenciana es el que utilizó durante la Dana ya hasta el verano de 2025, el momento en el que vuelve a cambiar de terminal, y que ahora devuelve, puesto que José Manuel Cuencas fue destituido por el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, por Juan Pérez Llorca, cuando tomó posesión del cargo, al ser también una persona cercanísima a la sombra de Carlos Mazón, y actuando el día de la Dana prácticamente como vicepresidente. En ese sentido, Cuencas se deshizo de ese móvil, lo entregó a la Dirección General de Telecomunicaciones, que ha confirmado que efectivamente lo entregó vacío, reseteado, de manera que va a ser muy difícil, por no decir imposible, poder acceder a mensajes de WhatsApp. Los que hizo con Carlos Mazón, él mismo ya le dijo a la jueza en su primera declaración que los había borrado él, con lo cual va a ser difícil obtener información de los terminales de este hombre fuerte del gobierno de Carlos Mazón, que por cierto ha tomado ya posesión como asesor de Carlos Mazón en la oficina de expresidentes, con un sueldo que podrá mantener hasta el día de su jubilación. ¿Cómo se desarrolla un careo judicial de estas características? Bueno, en parte está regulado en la propia ley de enjuiciamiento criminal. Se ponen sobre la mesa las declaraciones, en este caso, del testigo y de la investigada de Salomé Pradas, y se emplaza a que aclaren las divergencias que existen, y habitualmente hay como un diálogo abierto que puede ser dirigido o moderado por la propia magistrada instructora. Sobre todo aquí hay un par de cuestiones muy importantes, porque la jueza de instrucción de Catarroja lo que intenta es reconstruir los hechos, es decir, aclarar cómo se gestionó la emergencia y quién adoptó las decisiones o si hubo omisiones. Y aquí hay, por un lado, la duda de si el ex jefe de gabinete de Mazón actuaba en su nombre o no, porque le indicaba que no molestara al propio expresidente de la Generalitat. Y, por otro lado, otra cosa también muy importante en la que hay discrepancia entre los dos es si había algún tipo de tentativa o de plan para adoptar medidas de confinamiento o de limitación de la movilidad en la zona afectada, y fue el ex jefe de gabinete el que no solo indicó que no lo hiciera, sino que lo hacía en nombre del presidente de la Generalitat y marcaba directrices. Él dice que eran simples reflexiones o consejos. Sobre estas cuestiones tienen que discutir, dialogar, aclarar esas contradicciones en sus declaraciones. ¿Qué sucede, Joaquín, si no se aclaran las contradicciones esta mañana? Esto debe ser objeto de valoración judicial.
es habitual en los careos que ambas partes mantengan sus posiciones. ¡Qué buen precio! Pues él acaba de vender su coche a un esa ratificación de la posición previa en relación con el conjunto de todas las diligencias que se han practicado. ¡Qué buen precio! Pero a menudo también hay matices en los careos. No todo siempre es blanco y negro, sino que a veces hay grises que pueden tener alguna relevancia jurídica. Y, por supuesto, si hay modificaciones de la posición previa, esta última posición del careo es la que se debería tener en cuenta. En todo caso, es la jueza instructora la que a partir del careo puede tomar nuevas decisiones sobre lo que ha ocurrido en la diligencia.